Hola. Vamos a empezar la lección uno, definiendo, explicando determinados conceptos relativos a las matemáticas de las operaciones financieras que luego nos pueden ayudar en la explicación del régimen jurídico del endeudamiento. Considero que es necesario, sería conveniente conocer estos conceptos que nos van luego a poder ayudar. Vamos a analizar de una forma sencilla, sin profundizar mucho, el tema de lo que es el concepto de capital financiero, lo que es una operación financiera, las leyes financieras más utilizadas en el mercado y el concepto de tipo de interés efectivo. Bien, en los manuales encontramos el concepto de qué es un capital financiero, siempre se define como una magnitud bidimensional. Eh, Tiene dos elementos: C sería la cuantía, el importe, y T el momento en el que este importe o cuantía va a estar disponible. Es importante que nos fijemos siempre en los dos elementos, importe y momento en el que está disponible. Por ejemplo, aquí tendríamos un capital de 1.000 euros disponible el 2 de febrero del 2014. Podemos definir el concepto de capital financiero como el valor de cualquier activo medido en el momento en que está disponible. Siempre es importante tener en cuenta que el tiempo va a actuar como un valor económico negativo. Son preferidos siempre los capitales futuros a los presentes. Es decir, preferimos 1.000 euros hoy que 1.000 euros dentro de 2 o 3 días, o de 1.000 euros dentro de un año. Siempre implícitamente en las matemáticas financieras o las leyes financieras relativas a las matemáticas financieras, de forma implícita, siempre el tiempo actúa como un valor económico negativo y preferimos los capitales presentes a los capitales futuros. Ante un mismo importe, preferimos siempre aquel que va a estar disponible antes en el tiempo. ¿Qué es una operación financiera? Pues una operación financiera sería aquella situación o aquel donde se intercambian capitales, y estos capitales no son simultáneos en el tiempo. Es decir, cambiamos 1.000 euros disponibles hoy por 1.040 disponibles dentro de un año. Es decir, son intercambios de capitales, y estos capitales están disponibles en momentos distintos del tiempo. Evidentemente, para una operación financiera, en cualquier operación financiera, de forma implícita, tenemos una ley que va a regir este intercambio. Las leyes financieras más utilizadas en el mercado para el corto plazo es la capitalización simple y la ley de descuento comercial. Y las operaciones a largo plazo, operaciones de rentas, operaciones de préstamos, vamos a utilizar la ley de capitalización compuesta. ¿Qué es una ley financiera? Pues no, es una expresión matemática que ha de cumplir una serie de propiedades, que lo que hace es buscar el capital equivalente. Es decir, tenemos 1.000 euros dentro de 3 años y queremos calcular cuál es su equivalente hoy, o 1.000 euros dentro de 3 años, cuál es su equivalente dentro de 5 años. Por lo tanto, lo que hacemos es aplicar esta expresión matemática y obtenemos ese capital equivalente. Evidentemente, el capital equivalente va a ser distinto dependiendo de la ley que se utilice. Por ejemplo, si tenemos un capital de 100 euros disponibles hoy, en el momento cero, y decimos que es equivalente a 140 equivalentes en el momento 4. Y para obtener el capital equivalente, los 140, en este caso hemos utilizado la ley de capitalización simple. Como sabéis, es capital posterior, C sub n es igual al capital inicial por 1 más I por n, por la diferencia entre 0 y n. Entonces, si pusiésemos aquí T sub 2 y aquí T sub 1, pues sería T sub 2 menos T sub 1. Bien, el capital que vamos a obtener, si utilizamos la ley de capitalización compuesta, si utilizamos esta nueva expresión matemática, C sub n igual a C sub 0 por 1 más I elevado a n, es distinto, son 146,41. El capital equivalente que vamos a obtener va a depender de la ley que se utiliza aquí, de la ley financiera que utilicemos.
Bien, ¿qué es el tipo de interés efectivo? El tipo de interés efectivo, cuando hablamos de tipo de interés efectivo, siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a utilizar equivalencia entre capitales financieros, pero utilizando siempre la ley de capitalización compuesta. Por ejemplo, si decimos, si la equivalencia es que 1250,12 disponible en el momento 1 es equivalente a 1436,28 en el momento 3 y queremos buscar cuál es el tipo de interés efectivo, en este caso lo que hacemos es utilizar la ley de capitalización compuesta para ver qué tipo de interés es el que hace que estos capitales sean equivalentes. Así, 1250,12, es decir, si lo medimos en el momento 1, 1250,12 disponibles en el momento 1 ha de ser igual a 1426,28 medido en el momento 1, pero para medirlo en el momento 1 lo que hacemos es contracapitalizar. 1436,28 por 1 más i elevado a menos 2. Estamos llevando 1436,28 al momento 1. Entonces, este tipo de interés es el que sería el tipo de interés efectivo. Los capitales van a ser equivalentes en cualquier momento del tiempo. Entonces, si los queremos medir en el momento 3, lo que hacemos es capitalizar 1250. 1250,12 por 1 más i elevado a 2, la diferencia t sub 2 menos t sub 1, 3 menos 1, 2, debe ser igual a 1436,28. Bien, pues resolvemos y tenemos un tipo de interés del 7,19%. Referido al periodo que estemos trabajando. Si 1 y 3 son años, pues sería anual. Si 1 y 3 son meses, sería mensual. Si 1 y 3 son trimestres, pues sería trimestral. Luego veremos cómo podemos calcular a partir de un tipo de interés efectivos cuál es su equivalente anual. Y al revés, como sabiendo el tipo de interés efectivo anual, podemos buscar su equivalente en un momento, en una fracción de año. El, para calcular el tipo de interés efectivo, por ejemplo, cuando estamos hablando de que tenemos un capital en la prestación de 100 disponible el 1 de febrero del 2014 y los capitales en contraprestación son 4,30 el 8 del 6 del 2015 y 107,25 el 9 del 10 del 2016, si nos planteamos cómo calcular el tipo de interés efectivo, necesariamente debemos de plantearlo a través de una ecuación o bien con una hoja de cálculo podremos ayudarnos para calcularlo. Si los pagos de la contraprestación son regulares, es decir, son mensuales, trimestrales, en estos casos en la hoja de cálculo hay una función que es RATIR que nos puede ayudar. Simplemente ponemos los pagos, la prestación y bajo la contraprestación y le ponemos TIR, cambiando de signo la prestación o la contraprestación y calcularemos la tasa interna calcularía. Le ponemos la función TIR y calcularíamos lo que es la tasa anual la tasa de interés efectivo. Pero bien, cuando no son pagos regulares, necesariamente tenemos que plantear la equivalencia a través y luego ir jugando, es decir, ir modificando este tipo de interés para ver cuál es el tipo de interés que iguala los capitales de la prestación a contraprestación. Bueno, os explicaré posteriormente una hoja de cálculo cómo lo podemos construir. Gracias.